¿Sí están viendo bien? ¿Sí se ve bien la pantalla? Más o menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué tal les ha parecido el quiz? ¿O qué tal le parecieron las preguntas? ¿Muy difíciles, enredadas, muy fáciles? Ok. ¿Cómo así? Listo, listo. Listo. Entonces, vamos a hablar de eso, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que nos quedó pendientes con respecto a la clase pasada. Entonces, la clase pasada, ¿hasta dónde vimos? Vimos hasta la semántica de un lenguaje formal, ¿cierto? Todos vamos allí. Los que se conectan en línea, ¿me escuchan bien? Listo, perfecto. Entonces, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. De esta semántica. Listo. Ahora vamos a hablar del aparato deductivo. Entonces vamos a recordar un poquito, buenas, un poquito de lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me ayuda a recordar que vimos la clase pasada? Sistemas formales que se componen de lenguaje formal. El lenguaje formal se compone de sintaxis, semántica y alfabetos, ¿no? Y con respecto a los lenguajes formales, vimos algo adicional, una forma de escribir los lenguajes formales. ¿Cuál era esta? La gramática Bacchus Naufort. Ajá, exacto. Listo. ¿Qué nos falta por revisar? Ya revisamos el lenguaje formal, ahora nos falta por revisar el aparato deductivo. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el aparato deductivo. Entonces, los objetos denotados por un lenguaje formal, estos objetos son las palabras que nosotros formamos de nuestro lenguaje, ¿cierto? Es lo que denota la realidad que nosotros estamos estudiando. Resultan interesantes por tener alguna cualidad. ¿Qué es esta cualidad? Esta cualidad puede ser eh, algo que me resulte al yo estudiar estos objetos, algo que yo pueda deducir de estos objetos que dependen, o sea, esa cualidad depende de la realidad. Entonces, el aparato o cálculo deductivo es el mecanismo para inferir, derivar o deducir. Estas tres van a ser un sinónimo para nosotros, ¿sí? Si nosotros hablamos de, inferimos esto, deducimos esto, derivamos esto, estamos refiriéndonos a lo mismo. Si una fórmula, entonces, nos permite inferir, derivar o deducir si una fórmula tiene o no la cualidad que nosotros estamos buscando. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué nos sirve el aparato deductivo? El aparato deductivo nos sirve para obtener cualidades que existan en nuestros objetos, en nuestra realidad. ¿Qué compone al aparato deductivo? Al aparato deductivo lo componen los axiomas. ¿Qué es un axioma? Una fórmula, una palabra, algo que formo con mi lenguaje que tiene la cualidad, no se deduce, ¿sí? Los axiomas se dan por sentados. Entonces, pensemos en un axioma que nosotros tengamos en la vida diaria. Eh, este axioma de, por ejemplo, nosotros necesitamos oxígenos para poder vivir, ¿sí? Y eso es algo que ya está dado y es algo que tiene la cualidad y la tenemos todos, ¿no? Pero no es algo, o sea, sí se puede deducir, pero en este caso, digamos, en un ejemplo dado, nosotros no lo deducimos, nosotros lo tomamos como algo que ya está, una cualidad de nosotros. ¿Qué más tenemos? Las reglas de inferencia. ¿Qué son las reglas de inferencia? Las reglas son las que permiten inferir fórmulas que tienen la cualidad a partir de fórmulas que ya la tienen, como por los axiomas, por ejemplo, y según ciertas condiciones. Es decir, ¿qué son las reglas de inferencia? Las reglas de inferencia es algo que nosotros podemos deducir y que se vuelven reglas para nuestro lenguaje
dependiendo de los axiomas normalmente o de otras reglas de inferencia. Entonces, si nuestro axioma como seres humanos es que nosotros podemos o necesitamos oxígeno para respirar o para vivir, ¿qué podría ser una regla de inferencia? ¿Nosotros qué podríamos inferir de ahí? Les ayudo. Una regla de inferencia sería que entonces nosotros necesitamos vivir en un ambiente donde haya oxígeno, ¿sí? Y esa regla pasa a ser algo que nosotros también deducimos dependiendo del lenguaje formal. ¿Sí está claro? ¿No está claro? ¿Confuso? ¿Sí? Las reglas de inferencia, a diferencia de los axiomas, no vienen dados como una cualidad de los objetos. Las reglas de inferencia, por otro lado, se deducen a partir de los axiomas normalmente. Y por último, una deducción o derivación es el proceso de aplicación de reglas de inferencias para deducir nuevas fórmulas que tengan la cualidad. Estas se llaman teoremas. Entonces, no recuerdo quién comentaba en la clase pasada algo como, bueno, si nosotros tenemos nuestro lenguaje formal, nosotros tenemos unas reglas sobre ese lenguaje, yo puedo deducir cosas a partir de ese lenguaje. Claro que sí. ¿Y eso cómo se llama? Se llaman teoremas. Pero vamos a ver que no solo existen los teoremas, existen también los corolarios, existen los lemas, existen las conjeturas, que también se deducen a partir de nuestro lenguaje. Listo, continuemos por acá. Entonces, vamos a ver como nuestra primera intuición sobre la suma de los naturales. Entonces, ¿recordamos cómo es el lenguaje de la suma de los naturales? Bueno, primero, recordemos cómo es un natural. ¿Cómo era el lenguaje de los naturales? Ok, pero ¿cómo lo escribimos nosotros, la clase pasada? S, S, 0, ¿cierto? Eso era un natural. Era algo que tenía muchas S y al final tenía un 0. ¿Y cómo escribimos la suma de los naturales? Pues un natural más un natural es igual a otro natural. O solo con la suma, ¿no? Natural más natural. ¿Nosotros qué hicimos? Pues devolvámonos un poquito para recordar. ¿Nosotros qué hicimos? Entonces, primero teníamos la sintaxis de los naturales y de la suma de los naturales, y después a esa sintaxis la dotamos de qué? De una semántica, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribimos la sintaxis, eso no tenía mucho sentido, pero en el momento en que lo dotamos de semántica, cobró sentido. Ahora, si nosotros tenemos la suma de los naturales, y la suma de los naturales, pues está dada como ya la conocemos, 0, S0, SS0, y así continúa hasta que tenemos 0 más 0, 0 más S0, 0 más SS0, y así continúa hasta el infinito. Entonces, según la semántica de los naturales y de la suma de los naturales, realmente los dos representan la misma realidad, los números naturales. Pero ¿cómo nosotros podemos inferir eso? En palabras más sencillas, ¿no? La suma de los naturales y los naturales al final representan lo mismo que un número natural, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros podemos inferir eso? ¿Cómo nosotros podemos decir que la suma de los naturales también representan los naturales de acuerdo a cómo nosotros definimos nuestro lenguaje de la suma de los naturales? ¿Cómo lo hacemos? Con reglas de inferencia. Vamos a utilizar dos reglas de inferencia. Voy a utilizar esto por acá. Entonces, vamos un poco despacio aquí. Considere las siguientes dos reglas de inferencia, ¿no? Esta es la regla 1, esta es la regla 2. ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo un 0 más x, eso quiere decir que yo puedo cambiarlo por un x. Entonces, si yo tengo un 0, un poquito más abajo. Si yo tengo un 0 más un x, eso se me convierte en un x solito, ¿cierto? Esa es una regla de inferencia. Recuerden, esto es del aparato deductivo. Esto ya no son reglas que nosotros tenemos sobre el lenguaje o no sobre la sintaxis del lenguaje, sino que son reglas o deducciones que nosotros podemos tomar a partir de ese lenguaje construido. Ajá, pero estas son reglas, estas no son los axiomas todavía. Pues ya vamos a ver los axiomas. ¿Sí?
¿Y qué me dice esta segunda regla? Me dice que si yo tengo Sx más y, entonces esto se puede transformar ¿en qué? Se puede transformar en x más sy. Un ejemplo muy sencillo de esto. Si nosotros tenemos S0 más 0, ¿sí? ¿Quién sería el X y quién sería el Y? El X lo que está a la izquierda y el Y lo que está a la derecha, ¿cierto? Así que esto ¿en qué se transformaría? Entonces, nos dice que si nosotros tenemos Sx más Y, se convierte en X más Sy. ¿Qué hacemos? Pasamos la S que está en X, una de las S que está en X, la pasamos a Y. Entonces, ¿esto qué nos daría? 0 más S0, ¿cierto? Y esto, a su vez, ¿qué le podemos aplicar? Le podemos aplicar la primera regla, ¿no? Si nosotros tenemos 0 más X, ¿en qué se convierte? S0. Listo. Estas son las reglas que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es inferir que la suma de los naturales y los naturales dan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos esa deducción? De la siguiente forma. Tenemos SS0 más SSS0, ¿sí? Aplicamos la regla número 2, ¿ok? Aplicamos la regla número 2. Entonces, ¿qué nos da? Movemos una de las S de la izquierda hacia la derecha. Luego volvemos a aplicar la segunda regla. No podemos mover todas de golpe. ¿Por qué? Porque la regla nos está diciendo que es de a una. De a una en una las vamos moviendo. Aplicamos otra vez la regla número 2, nos queda 0 más ya todas las S a la derecha y por último aplicamos la primera regla de diferencia y tenemos un número natural. Entonces noten cómo nosotros pasamos de tener una expresión que era de la suma de los lenguajes naturales a un número natural. Por lo tanto, nosotros podemos inferir que la suma de los naturales y los naturales representan lo mismo, la misma realidad, los números naturales. ¿Dudas hasta allí? Esa es una de las preguntas de quiz. No sé, creo que sí, sí, dicen que sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, yo no entiendo las reglas, como x más, tengo más x sobre x y la puedes aplicar abajo. ¿Dónde la puedo aplicar? Abajo, porque la aplicaba, por ejemplo, en el caso de la número 2, ¿por qué la aplica? No entiendo cómo se trata. A ver, lo Ok. que yo entiendo es que pues aquí tenemos el lenguaje Sí, de naturaleza natural. Ese lenguaje se desarrolla en una regla que se puede aplicar en la situación. Yo no había explicado, aún puede ser una forma de retomar los textos que está mostrando. Voy. O sea, los textos eran, o sea, la regla que decía eso, entonces uno tiene sentido a su lado, tiene sentido en el propio lenguaje, que uno no sabe si aplicarlo a cierta forma. Por ejemplo, dice que está agregando la regla dos veces Ujú. y finalmente arregla la 1 para. Y pues si uno no lee las reglas previamente, no tiene sentido. Hoy vi un video que decía, que mostraba un lenguaje de M, U, I, decía como que después de una U se le puede agregar una I. Después de lo que vaya después de U, se puede duplicar eso, o sea que uno puede meter dos Muchas Is. sí. Ah, ya. Si uno tiene tres Is, la puede tomar el I. Si Ok. tiene dos Us, pues puede removerla. Fue muy complejo, ¿no? Está como enredadito. Sí. Entonces, Mm, ¿Dónde dices que se puede aplicar la regla? no, es que básicamente no lo entiendo. 0 más x, no sé cómo lo aplicaste abajo, en la ¿Acá? última, ajá. No, la número 1, arriba, donde dice la referencia, más 1, eso que es 0 más x sobre x. Ok. Esa parte es la que no entiendo. Esa referencia, Esta regla se traduce en lo que escribí hace un rato, entonces devolvámonos. Acá está, ¿no? Si yo tengo algo como 0 más x, esto me va a llevar a tener solo x. ok, no es una como tal ahí, no, lo que está abajo de la No, x no y es lo que una está abajo. división. Ajá, es una implicación
y es otra forma de escribirlo. Ya lo vamos a ver de forma más formal, más técnica, pero eso era lo que estaba tratando de hacer aquí, ¿no? Reescribirlo en una forma que nosotros lo entendamos. Exacto. Si yo tengo lo de arriba, eso quiere decir que lo puedo pasar a lo de abajo. Técnicamente, arriba tenemos las hipótesis y abajo tenemos la conclusión. Entonces, si nosotros lo que tenemos arriba se cumple todo o existe, entonces podemos concluir lo de abajo. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, acá está. Sí, ya íbamos para allá. Entonces, ¿cómo es o cómo nosotros describimos una regla de inferencia? Las reglas de inferencia, pero esperen que alguien había hecho alguna duda. Ya, Sebastián, perdón. La operación máxima llevada según la regla de inferencia, ¿cuál es? No, no entiendo, Sebastián. Sí, ahí escuchamos. Ujú. Ok. El terminal. Ya entiendo la pregunta. La pregunta de Sebastián es si nosotros tenemos una expresión, ¿cierto? Escrita en el lenguaje de la suma de los números naturales, por ejemplo, S0 más S0 más 0. ¿Algo así, Sebastián? Sí. Y si yo esto le aplico la cantidad máxima que pueda de esta regla de diferencia, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el terminal? El terminal es cuando ya no puedo aplicar ninguna de las reglas que tengo allí. ¿Cuándo sería eso? Entonces, si nosotros tenemos, a ver, vamos a hacerlo acá. Si nosotros tenemos SS0 más S0 más 0, vamos a identificar primero quién es X y quién es Y. ¿Quién es X acá? No, SS0. ¿Sí? ¿Y qué es Y? S0 más 0, el resto, ¿no? Esto es el Y, toda esta parte de acá. Teniendo eso claro, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pasar una de las S, aplicando la segunda regla de inferencia, yo podría tener una de las S que está en X, pasarlas a Y. Entonces, ¿cómo me quedaría? SS0 más, no, perdón, S0 más SS0 más 0. Listo. Volvemos a aplicar la regla de inferencia. ¿Cómo quedaría? 0 más SS0 más 0. ¿Aquí qué regla podemos aplicar? Podemos aplicar la regla número 1. Entonces, vamos a identificar otra vez. Si mi regla número 1 me dice que de 0 más X, yo puedo llegar a X. ¿Quién es el 0 y quién es el X? El 0 fácil, ¿no? El que está a la izquierda. ¿Y qué sería X? El resto. Entonces, ¿esto en qué se transforma? No, ya no se ve. A ver, ya. Pero, vamos a decir, es que ya no tengo dónde escribir esto. Sí, si le cambio el color a un color más agresivo. A ver, ¿dónde hay un color más? Y lo ponemos por acá. Como un amarillito chillón. A ver, amarillo furia. ¿Dónde está? Aquí lo veo mejor. No, eso es. Este tiene buena saturación. Ya. Bueno, hay más o menos, ¿no? Bueno, está como feo. Entonces, tenemos 0 más X. ¿Y qué nos dice la regla número 1? Nos dice que 0 más X es igual al X, ¿no? Entonces, ¿qué es el X? Es 0 más 0, ¿cierto? ¿Qué pasó? Sí, acá me falta una S. Listo. ¿Qué me estaban diciendo? Ya, listo.
Y aquí, ¿qué regla puedo aplicar? Otra vez la segunda regla, ¿no? ¿Hasta cuándo la puedo aplicar? Vamos a saltarnos un par de pasos acá. Puntos suspensivos hasta que yo pase todas las S de la izquierda a la derecha. Y me queda algo de qué forma. 0 más S0. ¿Sí? Pero, pero no es como que yo haya dicho, me las voy a saltar y ya está, ¿no? Yo tengo que escribir el proceso formal de cómo fue que llegué de este de acá a este de acá. Y una vez haya hecho eso, ¿aquí qué regla puedo aplicar? Otra vez la primera regla. Entonces me quedaría SS0. No puedo aplicar más reglas. Esto es lo máximo a lo que yo puedo llegar, dadas las reglas que tengo y dado mi símbolo inicial o mi palabra inicial, como lo quieran llamar. Entonces no puedo llegar más lejos. ¿Claro, Sebastián? Creo que sí. ¿No están viendo las letras tampoco que estoy escribiendo? Bueno, mientras no nos contesta. ¿El qué? Uy, no, ahí sí ya duro. Porque toca cambiar el fondo y luego el color de la letra. Ah, no, no puedo. Voy a hacerlo más grande, pero no, no puedo. Listo, entonces, la regla de inferencia que tiene, la regla de inferencia tiene un identificador. Nosotros debemos tener alguna forma de identificar qué regla es, porque si no lo tenemos, pues es muy difícil saber qué regla estamos aplicando. Entonces aquí tenemos como el identificador más 1 y aquí el identificador más 2. ¿Qué más tenemos? Las hipótesis. Las hipótesis es lo que va encima de la barra y abajo la conclusión. Hay algunas reglas de inferencia que tienen algunas condiciones. Un ejemplo de esto, la propia división, ¿sí? ¿Qué condición tiene la división? No se puede dividir por cero, ¿cierto? Eso es una condición para la división. ¿Qué otra cosa tiene una condición que se les ocurra matemáticamente? Es verdad. Admitir. Listo. Entonces, estas son definiciones que nosotros tenemos sobre el aparato deductivo. Entonces, a partir de la regla de inferencia, nosotros ¿qué más tenemos? Tenemos un teorema que es un axioma o la conclusión de una regla aplicada a un conjunto de hipótesis que ya sean teoremas. Me explico. Nosotros vamos a tener axiomas, ¿cierto? Esto lo vamos a tomar algo como que ya está dado, ya sabemos que es correcto. Y a partir de estos axiomas, que también son teoremas, nosotros vamos a aplicar reglas de inferencia para obtener otros teoremas. Así es como normalmente se construye mucha de la teoría que nosotros manejamos, ¿no? Tenemos un teorema y a partir de ese teorema sacan otro teorema, aunque eso lleva mucho tiempo, ¿no? No es del día a la mañana. Y, por ejemplo, por eso es que Einstein es como tan pro, porque él inventó muchas cosas, hace muchos años dejó como la teoría, ¿no? Cosas que apenas ahora se están estudiando, se están demostrando, se está logrando ver que era verdad lo que él había hecho. Teoremas, al fin y al cabo. A partir de otros teoremas, nosotros construimos teoremas nuevos. ¿Qué más tenemos? Una demostración de un teorema C es una secuencia de deducciones que termina con C como última conclusión. Nosotros vamos a empezar desde un punto de partida y vamos a empezar a aplicar reglas de inferencia. Aplicamos, aplicamos hasta que llegamos a ese teorema. Ese proceso lo vamos a llamar la demostración. Si las reglas de inferencia reflejan la forma en que la realidad se comporta, se dice que son correctas, ¿sí? Estas reglas son correctas. El cálculo deductivo como tal se dice correcto si todas sus reglas lo son. Un ejemplo de esto, nosotros definimos estas reglas de inferencia acá, ¿cierto? Nosotros pudimos haber creado otra regla de inferencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos... No, ¿ahora qué le pasó? Ajá, está como para acá, ¿no? Ay, me pasé. A ver, acá. Está muy sensible. ¿Hasta cuándo? Ya, ahí está mejor. Listo. Si nosotros, yo puedo decir algo así. No voy a volver al negrito de ese color. No, no está bello.
Yo puedo decir algo así, ¿no? Como 0 más x es igual a sx, ¿sí? Es una regla de inferencia, ¿sí? Y yo puedo decir, eso es verdad y me lo creo, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que yo no puedo decir que, por ejemplo, si x es 10, yo no puedo decir que 0 más 10 es igual a 11. Eso es una falsedad. Entonces, no, esta regla de inferencia no hace que mi sistema sea correcto. Por lo tanto, todo el sistema es incorrecto. No importa si todas las reglas de inferencia están bien, el resto de reglas, si el lenguaje está bien definido, si el alfabeto está bien definido. Con una regla de inferencia que esté mala, ya podemos decir que todo lo que estamos describiendo no describe la realidad y es incorrecto. A esto hacemos referencia acá. Y si hay fórmulas interesantes de la realidad que no se pueden deducir, se dice que el cálculo deductivo es incompleto. Acá es algo interesante y, a ver, un ejemplo de esto. Mm, no se me ocurre la verdad. Como una fórmula interesante de los números naturales, que sea muy difícil de escribir y que no se pueda deducir. Tal vez, no sé. Bueno, lo voy a buscar, tarea. ¿La de los impares? ¿Cuál es la de los impares? 2n más 1. Y sí, ese problema me lo recuerdan, por favor. Demostrar que la suma, sí, que La suma de los No, eso está demostrado. Si yo sumo un par con un par, me da par. Si yo sumo dos impares, me da un par. Y si yo sumo un par y un impar, me da impar. Ah, ya. Pero, eh, no, no nos estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a cosas que sean difíciles de deducir o fórmulas que sean difíciles de deducir. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esa deducción, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de probar es si esa deducción es verdad. Pero nosotros estamos hablando de fórmulas. Recordemos que son las fórmulas. Las fórmulas son las palabras que yo puedo formar con mi lenguaje. Entonces, sí, vamos a ver eso, pero cuando hablamos de fórmulas interesantes son cosas que no podamos deducir con nuestro lenguaje y pues ahí decimos que nuestro cálculo es incompleto. Pero no reglas de inferencia que no podamos demostrar, sino fórmulas o palabras que formemos con nuestro lenguaje que no podamos demostrar. Listo. Solo yo tengo calor o todos tenemos calor. Ah, es que no prendí los ventiladores, claro, la clase pasada sí los prendí. Listo. No, es que si se mueve, da contra el micrófono y yo ya empiezo a escuchar feo. Ya no pueden escribir, pero hay que sacrificar algo. Listo. Listo, continuemos. Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Buenas noches, de los lenguajes que nos resultan como las deducciones. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dado un alfabeto A y una gramática G, escrita de la forma PNF, considere el siguiente cálculo deductivo. ¿Qué vamos a tomar como axioma? Nuestro axioma va a ser el sigma.
¿Qué significa el sigma? Los símbolos iniciales. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Recordemos un poco de la gramática. Volvámonos por acá. A ver dónde está la gramática. Por acá estaba. Acá. Más atrás. Listo. Entonces, de la gramática tenemos el sigma, que es el símbolo inicial, el N, que son los símbolos no terminales, el A, que son los símbolos terminales, y el P, que son las producciones. Así que nosotros, ¿qué vamos a tomar como verdad? O vamos a tomar como un axioma. Vamos a tomar el símbolo inicial. En esta gramática, ¿cuál era nuestro símbolo inicial? La L. ¿Sí? De la L era nuestro símbolo inicial. Eso lo vamos a tomar como algo que está correcto. Recuerden, los axiomas no se deducen, nosotros los tomamos como algo correcto. ¿Qué regla de inferencia tenemos nosotros? Para cada producción de nuestra gramática de alfa que llega a beta, se define una regla. Si de alfa yo puedo ir a beta, entonces quiere decir que alfa es mi hipótesis y que mi conclusión es beta. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo aquí? Lo mismo, de alfa puedo llegar a beta. Así que el lenguaje definido por la gramática es el conjunto de fórmulas de A estrellas derivables a partir de sigma. ¿Qué estamos diciendo acá? Todas las palabras que nosotros podamos formar con ese lenguaje van a ser teoremas. Lenguaje es congruente con teoremas, es equivalente. Entonces, todas las palabras que nosotros hemos formado hasta ahora que son correctas, nosotros también las podemos tomar como reglas de inferencia o como teoremas, como algo que está correcto. ¿Listo? Y aquí, bueno, hay otro ejemplo. Este no lo voy a presentar realmente porque no les he hablado mucho de Sabio. Les voy a explicar un poco de Sabio. Sabio es una plataforma que hay acá dentro de la universidad. No sé si la conocen. Bueno, para los que no saben, es una plataforma hecha con programación por restricciones por el grupo de investigación Avispa, en la que se han trabajado muchos años. ¿Por qué nació Sabio? Nació principalmente porque al profe Juan Francisco le gusta bastante el fútbol, él fue como el que más motivó esta idea y pasaba mucho algo. Los comentaristas de deportes de fútbol principalmente decían como que no, tal equipo ya está eliminado o no hay esperanzas para tal equipo. Y esto necesariamente o matemáticamente no significa que sea verdad. Así que se inventó Sabio, que es un modelo que permite, dado un, coloquemos dado una tabla de posiciones y unos puntos, determinar si algo puede pasar. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que nosotros digamos que Colombia en esta clasificación era como la clasificación al Mundial de Qatar. Entonces, que Colombia clasifique, por ejemplo, ¿cierto? Que quede por encima de los 5, sin repechaje. Entonces, nosotros creamos esa regla. Ahora, esto es un sistema formal. Todo lo que nosotros construimos normalmente son sistemas formales. Estos sistemas formales, recuerden, se componen de un lenguaje formal y de un aparato deductivo. Para Sabio, ¿qué es su lenguaje formal? Para Sabio, su lenguaje formal son los equipos, los puntos, estas reglas que yo tengo acá, ¿cierto? Los países que están, bueno, los equipos que están allí, las tablas de clasificación, estas reglas de que tal equipo va a quedar en mejor posición, tal equipo va a quedar allí, eh, que si la condición se aplica a una posición o se aplica a un equipo, ese es el lenguaje formal de Sabio. Cuando nosotros le damos acá en NES y a Sabio, ahí Sabio va a activar su aparato deductivo para llegar a conclusiones. ¿A qué conclusiones me llega? Entonces Sabio piensa y dice, sí, si hay una forma de que Colombia clasifique, que quede de cuarto. Y uno le puede preguntar a Sabio, pero ¿cómo es eso? Entonces Sabio dice, bueno, en las fechas que quedan pendientes, tiene que pasar lo siguiente, que Venezuela le gane a Bolivia, que Perú le gane a Colombia, que Chile le gane a Argentina, Uruguay a Paraguay, Ecuador a Brasil, y en la siguiente fecha que Perú le gane a Ecuador, Paraguay a Brasil, está raro, Colombia a Argentina, está más raro, Venezuela a Uruguay, él lo que hace es
mirar si matemáticamente un escenario es posible, ¿no? Entonces, pues de ser posible es posible, puede pasar, ¿no? En otra versión, yo trabajando con el equipo le agregamos probabilidades para hacerlo un poquito más exacto, ¿no? Entonces ya no solo busca como resultados X, sino el que es más probable. Pero así funciona. ¿Qué? Al principio, nunca llegamos como a esa parte de ver de dónde sacábamos las probabilidades. Al final hasta lo cambiamos por pesos, pero haciendo el historial de cada equipo es muy complejo, porque tocaría ir y mirar los resultados y parametrizar eso de alguna forma, de un valor entre 0 y 100. No, está duro, está duro. Ajá. Y pues ya, así mira como los resultados. De igual forma, los invito a que vean la plataforma. La verdad, la plataforma es chévere. Es un proyecto al que le han metido mucho amor. Entonces es bastante chévere. ¿Todo esto para qué? Todo esto para comentar que Sabio toma como axiomas la tabla que tiene en ese momento y el puntaje de cada equipo en esa tabla. Que se va a descargar el computador. O sea, yo prendí ese ventilador y me dio como sueño. ¿Ustedes no? Ah, con calor sí tenían sueño. Esperen, ¿esto sí está grabando? Ah, sí, sí. Sí, estamos bien ahí. Entonces, Sabio toma como axiomas esto y como reglas de inferencia toma cómo se van a repartir los puntos, cómo calcular el puntaje final, cómo calcular la posición final, cómo asegurar las posiciones relativas. Y a partir de estas reglas de inferencia es que empieza a decir, tal equipo va a ganar contra este, tal equipo va a perder, en esta fecha va a pasar esto, en esta lo otro. Y así finalmente llega al resultado que vimos, a una tabla donde Colombia pueda llegar como a cierta posición. Entonces, listo. ¿Dudas hasta acá? Listo, entonces. Estos fueron los sistemas formales. Y ahora continuamos con los sistemas lógicos. ¿Qué hora es? Listo, estamos bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los sistemas lógicos. ¿Qué son los sistemas lógicos? Nosotros ahora estamos viendo la definición de un sistema formal. Nosotros ahora vamos a ver estos sistemas lógicos que también parten de los sistemas formales, es decir, tienen un lenguaje formal y un aparato deductivo. Pero ¿cuál es la diferencia en los sistemas lógicos? En los sistemas lógicos nosotros tratamos de describir si algo es verdadero o algo es falso. No es el único sistema que hay muchos otros sistemas y la investigación y exposición que van a hacer ustedes se va a tratar sobre estos otros sistemas que hay. Entonces hay algo como lógica difusa, hay otro, bueno, está la criptografía, son otros tipos de sistemas donde las afirmaciones no solo pueden ser verdaderas o falsas, sino que pueden tomar muchos otros valores. Cuando nosotros hablamos de los sistemas lógicos, los axiomas en los sistemas lógicos es lo que es verdad, ¿sí? Es algo que no se puede discutir. Y las reglas de inferencia derivan fórmulas ciertas a partir de fórmulas ciertas. Entonces, una regla de inferencia toma algo que es verdad y a partir de esa verdad podemos llegar a otra verdad. Y así vamos construyendo como muchas verdades. Entonces, un sistema lógico clásico maneja dos valores de verdad posible, verdadero y falso. ¿Qué terminología vamos a utilizar? Vamos a utilizar un axioma, el axioma es lo que es verdad, un teorema, el teorema es una verdad que ha sido demostrada. Recordemos que hace un rato teorema lo tomamos como algo correcto, pero no como algo que fuera verdadero. Tenemos un lema que es un teorema de importancia menor. Entonces, normalmente cuando en la investigación los científicos llegan a un teorema es porque es algo muy grande. Y para construir ese teorema normalmente se apoyan de muchísimos lemas.
¿no? Entonces hacen lema uno, lema 2, lema 3, hacen hasta 15 lemas y después con todos esos lemas y con todo lo que han investigado llegan a un teorema, que es como la verdad demostrada. Tenemos el corolario. El corolario es algo que se asume fácilmente de un teorema. Por ejemplo, nosotros podemos tener como corolario que la suma, ¿sí? Un número que se suma, no, la multiplicación. ¿Cómo se define la multiplicación? 4 por 5, ¿no? Entonces con ayuda de la suma se define como, ajá, 5 veces 4, ¿no? ¿Y cuánto da 4 por 0? 0. Entonces, no, de aquí sale un teorema. El teorema que sale de allí es que cuánto da 4 por 1. ¿Y cómo yo llego a esa conclusión? Es porque la suma, pues como se define por la suma, pues solo sumo una vez el 4, o sea, solo tengo un 4, entonces me da el mismo resultado. Pero como corolario de ahí, ¿yo qué puedo sacar? No sé, que por ejemplo 8 por 5 es 40, ¿no? Entonces, ¿cómo yo llegué a eso? Pues porque 8 es 8 por 5 es 5 veces 8, entonces sabemos que si sumamos 5 veces el 8, pues me da 40. Ese sería un corolario. Tenemos la proposición que ya vamos a empezar a adentrarnos en este primer tema que vamos a abordar hasta el primer parcial, que es la lógica proposicional y la lógica de predicados. Entonces tengan en cuenta que una proposición, aquí lo tomamos como un teorema, un lema. Y por último tenemos la conjetura. Una conjetura es una afirmación que se cree que es cierta, pero todavía no se ha demostrado, ¿sí? Si se prueba, pues es un teorema, pero como no se ha logrado que nadie lo demuestre, entonces no se toma como teorema, sino que se toma como una conjetura. Algo que no han podido demostrar que es falso, pero pues ahí está, ¿no? Nunca nadie lo ha podido demostrar que es falso, pero tampoco que es verdadero. Algo así como Dios. ¿Qué? De predicados. Ajá. Entonces, ¿qué conjeturas interesantes conocen ustedes? A ver si alguien ha preguntado nada, algo. A ver, buenas. Yo conozco la conjetura de Goldbach. ¿La conocen? La conjetura de Goldbach es algo que no se ha podido mostrar que es falso y para la mayoría de casos, solo como en dos casos se ha demostrado solo en dos casos se ha demostrado que es falso, y el resto se ha demostrado que es verdadero. La conjetura que dice, todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Entonces, no se ha podido demostrar. ¿Por qué? Porque es muy duro demostrarla cuando los recursos que nosotros tenemos son finitos. Imagínense la demostración de esto, ¿no? Hay que demostrarlo hasta el infinito. ¿Y cómo se hace? No, no hay forma, ¿cierto? Pero por otro lado, nadie ha podido desmentirlo. Nadie ha podido decir que esto no se cumple. Creo que el único número que no se cumple es el 11, pero no recuerdo bien. El 11. Con uno. No, es verdad. Pero el 11 sí se puede escribir con dos números primos. 5 y 7, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, es verdad, es verdad. No, no, sí, 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 sí. Entonces estaba pensando era en otra. No me acuerdo en cuál. Bueno, esto es una conjetura, ¿no? Algo que nadie ha podido demostrar, pero tampoco la han podido, sí, refutar. Así que de eso tratan las conjeturas. Hay otra conjetura que normalmente nosotros, un número mayor que sea par, exacto. El 12, no, no. O sea, todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. ¿Cómo podemos escribir el 12 con números primos? Ahora sí, 5 y 7. Ajá. Así, el 14, 7 y 7. Bueno, así podemos seguir.
Sí, sí, sí. Y listo. Otra conjetura que nosotros nos enfrentamos es que P es igual a NP. A ver, ¿alguien sabe qué es NP y P? ¿No? La complejidad, ajá. Resulta que cuando en los problemas que nosotros resolvemos normalmente en computación hay algunos problemas que son P y otros problemas que son NP. ¿A qué se refiere esto? A que la solución de unos son polinomiales y a que la solución de otros son no polinomiales. Parece algo malo porque las soluciones que son no polinomiales normalmente son muy lentas y son muy difíciles de encontrarle una solución, pero no es del todo malo. ¿Por qué? Porque en esto se basa la seguridad informática. Entonces, hay otra teoría que dice que un número se puede escribir como la multiplicación de números primos, ¿cierto? Pero al revés, ¿cómo sería? Podemos encontrar una combinación de números primos que me dé como resultado este número. Si pudiéramos encontrar todas las soluciones muy rápido, prácticamente la seguridad del mundo informática se vería afectada, porque ya casi todos los algoritmos de seguridad se basan en este principio. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número que se puede escribir como primos, podemos encontrar los números primos que, que sumen este número o que den este número. Así que estos algoritmos que se encargan de hacer estas cosas son problemas NP. Y estos problemas NP son muy lentos. O sea, normalmente un algoritmo de esos puede tardar, para encontrar todas las soluciones, puede tardar siglos o milenios, es lo que se presume. La conjetura dice que los problemas P son iguales a los problemas NP, pero nunca nadie lo ha podido demostrar, nunca nadie lo ha podido refutar. Así que es algo como que la gente siente como la corazonada, pero la corazonada no es suficiente porque si de corazonadas vamos, pues se nos cae todo. Y esto para explicar lo que son conjeturas. Listo. ¿Necesitan un respiro? ¿Sí? Listo, entonces a las 7 volvemos a continuar. Sí. Voy a pausar esto por ahora.